Vamos a hablar del fruto prohibido. Cuando el Señor Dios hizo al hombre, les dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y ahí es donde viene el problema, de que aunque eran muchas las cosas que podían disfrutar, solamente había una de la que ellos tenían que cohibirse. Pero ahí viene el problema, la necedad de los seres humanos. Y el problema es que eso trajo tanto dolor y tanto sufrimiento. Ahí viene la primera enseñanza. La desobediencia trae muchas consecuencias y los seres humanos no somos conscientes de eso. Lamentablemente, las personas de esta tierra no tenemos la conciencia de las consecuencias de desobedecer a Dios. Yo creo que eso fue uno de los factores que hizo que a Adán y Eva le pareciera poco tomar de fruto prohibido. Es una fruta nomás. Y fueron y tomaron, y fueron y comieron, como si no hubiera pasado nada. Pero Dios desde ese día tomó una decisión muy dura. Y desde ese día, los cuerpos humanos ya no tuvieron acceso al árbol de la vida, por lo tanto comenzaron a envejecerse y por lo tanto llegó la muerte. Si tú estás envejeciendo, es por causa de las consecuencias desde ese pecado hasta los días de hoy. También la muerte entró. El hecho de tener que trabajar con el sudor de nuestra frente, comer nuestro pan de cada día. El hecho de que los dolores de parto de las mujeres se hayan multiplicado. El hecho de que hayan enfermedades en esta vida. El hecho de que hayan tantas cosas tristes. Todo es consecuencia del pecado. Y lo peor es que ni viendo las consecuencias no hay una reacción. No hay un reconocimiento de decir: por mi desobediencia, por lo tanto voy a cambiar. Por eso Dios dijo un día exclamando: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es sencillo, la enseñanza está ahí, fácil de entender, pero somos obstinados. Y los seres humanos nos cuesta tanto, pero tanto nos cuesta, pero tanto, entender que obedecer a Dios nos conviene. Somos tan duros, tan cerrados de mente, que no somos capaces de comprender que cuando nosotros nos sujetamos a Dios, Dios nos bendice. Y a pesar de que es Dios omnipotente, que nunca miente y promete bendecirnos, cuando somos fieles y obedientes, no lo hacemos. Y es el Señor. Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo dijo. Y en la Biblia está que hay bendiciones para la obediencia, pero somos duros de corazón, obstinados al extremo, pero las consecuencias están ahí. Entonces Dios se aleja, porque eso es lo que hace Dios cuando hay pecado y desobediencia, se aleja. Y hoy en día Dios para muchos está muy lejos, porque hay la barrera del pecado. Pero si tú quieres que el Señor se acerque a tu vida, debes quitar esa barrera y comenzar a obedecer al Señor. Este canal tiene como esencia principal es eso: traer esa palabra que lleve a que todos reconozcamos que tenemos y debemos que entregar nuestra vida al Señor y que creemos conciencia de la gravedad de lo que es estar en el pecado y comencemos a tomar decisiones de agradar a Dios, creyéndole al Señor que van a haber bendiciones. Y tenlo por seguro, tú que estás ahí escuchando y viéndome, tenlo por seguro, que si te acercas a Dios y te despojas de todo lo que es tinieblas, Él te va a llenar de su presencia. Porque Dios llena a las personas con su presencia, con su Espíritu Santo, que se alejan del pecado. Cuando uno toma la decisión de irse limpiando día tras día, tomando decisiones de obedecer a Dios, el Señor comienza a llenar la vida de uno. Llenar, y no hay límite. Porque Dios da en abundancia de su Espíritu, es sin límite. Él no da su Espíritu por medida, dice la palabra, no. Él da de su Santo Espíritu hasta que sobreabunde sobre nuestra vida, sobre nuestro ser. De tal manera que podemos estar ungidos de la gloria de Dios. Si nosotros alejamos el pecado de nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a llenar de tal manera que, como dice la palabra, con solo poner las manos sobre los enfermos van a ser sanados. De tal manera que nuestra oración será eficaz, como dice la palabra,
La oración eficaz del justo puede mucho, pero todo es si nos llenamos de la presencia de Dios. Si nos llenamos de la gloria de Dios, dice que la unción misma nos enseñará. Dice el Señor, no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, sino que el Espíritu Santo, la unción misma, nos guiará, nos enseñará toda verdad. Entonces, te hago una invitación, tú que estás escuchando este mensaje, te hago la invitación a que obedezcas a Dios, a que ya no nos dejemos engañar más del diablo, porque Adán y Eva cayeron porque se dejaron engañar del diablo con una teoría que decía, no, ustedes sí pueden comer de ese fruto, ustedes sí pueden participar de ese fruto y no van a morir. ¿Y a quién le creyeron más? Al diablo. Le creyeron más al diablo que a Dios. Aunque ven que Dios es glorioso, pero le creen más al diablo que no lo es. Lo mismo hoy en día. Hoy en día Dios tan maravilloso, tan especial, tan glorioso, tan sublime nos enseña y no se le cree. Pero viene una persona, un pecador normal, y a ese le creemos lo que dice. Agüeros, teorías, cualquier cosa que nos digan. Y en eso sí ponemos toda nuestra fe. Pero en esta hora yo quiero decirte, vale la pena seguir a Jesucristo. Vale la pena entregarle nuestra vida al Señor. Y Él nos llenará de su presencia. De tal manera que podremos ser un canal de bendición. Y si tú quieres ser un ganador de alma, quieres ser un instrumento en las manos de Dios, debes llenarte primero de la presencia de Dios. Y si tú crees que Dios da el Espíritu Santo en abundancia, recuerda que muchos hombres lo lograron. Eliseo fue un varón que se llenó tanto de la gloria de Dios. Eliseo fue un profeta que se llenó tanto de la unción, que dice la Biblia que aún después de muerto, ya estando en solo huesos, dice que un cuerpo de otro muerto cayó encima de sus huesos y resucitó por la unción, por la presencia de Dios que había en sus huesos. Dice la Escritura que Moisés fue tan ungido, tan lleno del Espíritu Santo, que dice que su rostro iluminaba, su rostro alumbraba y todos miraban ese resplandor, porque estaba lleno de la presencia de la gloria de Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice que si nosotros creemos en su nombre, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí están los dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. El camino estrecho que nos lleva a la vida, a la salvación, por el cual dice el Señor Jesucristo que pocos van por él, pero que podemos encontrar una gloria maravillosa. Porque el Evangelio, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es liberación, el Evangelio es salvación, el Evangelio es sanidad, es bendición de Dios, es el reino de Dios a nuestras vidas. Pero también está el camino ancho, por donde dice Jesús que van la mayoría, en donde solamente es desobedecer a la presencia del Señor. Vale la pena obedecer a Dios, vale la pena entregarle la vida al Señor, vale la pena. En este momento yo quiero hacer una oración. Si tú quieres cambiar, si tú quieres que el Señor te llene, repite esta oración conmigo en esta hora en tu corazón. A medida que yo la voy diciendo, repítela. Di, Padre que estás en el cielo, en esta hora te doy gracias por esta palabra que ha llegado a mi vida. Te pido que tú obres en mi ser, que esta enseñanza cual semilla germine y produzca frutos de arrepentimiento dentro de mi ser. Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para ser fiel y obediente. Si has hecho esta oración, yo te garantizo que has dado ese primer paso. Y tu nombre, si lo has hecho de corazón, está escrito en el libro de la vida. Sigue viendo estos videos, sigue escuchando y déjate ministrar a través de estos videos en tu vida. Si tú eres de los que no estás conforme en tu iglesia, no te digo que seas rebelde en tu iglesia ni que la denigres, no, pero si no te sientes conforme, si sientes que tienes necesidad de algo más, sigue viendo estos videos y síguete dejando edificar de parte de Dios. Y déjame decirte, con todo mi ser te lo digo, que vale la pena seguir al Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, suscríbete y vamos todos a un nivel Dios.